Escobar no debe su renombre precisamente a sus aptitudes o logros en el mundo del motorsport, antes de convertirse en el capo que ha movido más droga en la historia y en el asesino más grande del siglo XX. El llamado el patrón del mal era reconocido por sus buenas manos al volante. Y es que Escobar tenía una afición que poca gente conoce. Si buscas el nombre de Pablo Escobar en internet, te vas a topar con miles de ensayos, artículos y crónicas sobre su vida criminal, sus hipopótamos y propiedades, su carrera política y hasta los tesoros que dejó escondidos detrás de las paredes. Todos hablan sobre un hombre que en su momento llegó a controlar casi el 80% del tráfico de cocaína en las fronteras con Estados Unidos y sobre su muerte en una balacera después de que intentó escapar de la justicia. Lo que ninguno de esos artículos te cuenta es que las primeras menciones de Pablo Escobar que puedes encontrar en los periódicos de Colombia no son sobre sus crímenes, sino sobre su carrera como piloto. De acuerdo con el periodismo del motor, en mayo de 1979, el periódico El Tiempo publicó un artículo sobre la Copa Renault, donde se hablaba de las nuevas promesas del automovilismo. La nota hablaba sobre los recién llegados Lucio Bernal de Bogotá, Pablo Escobar, Gustavo Gaviria y Juan Yepes, todos de la capital de Antioquia. El llamado patrón del mal era fanático de la adrenalina, un amante de los autos, las motos y el motocross. Participó en las dos ruedas, pero más tarde se inclinó directamente por los autos. Tras realizar un curso de pilotaje en su casa campestre del Poblado, una mansión de unos 2.000 metros cuadrados, guardaba varias motos Honda 500. Al lado de una Rambler de color negro de 1902 y de un Ford modelo 1928, pero realmente tenía predilección por los automóviles. Así fue como pocos meses después de salir de la cárcel, se inició en el mundo del automovilismo de la mano de otro de sus primos, Gustavo Gaviria. Escobar comenzó corriendo con coches Renault 4. Llegó a participar en el Premio Marlboro, en el circuito Ricardo Mejía de Bogotá, a bordo de un Alfa, y eventualmente llegó a correr un Porsche en la competencia de trepadores a Las Palmas en Medellín. El 25 de febrero de 1979, el colombiano disputó la Copa Renault 4 en el circuito de Tocancipá, Bogotá. Corrió en la categoría de novatos con su propio equipo de autos preparados y potenciados. Su auto número 70 estaba patrocinado por Bicicletas, mientras que el de su otro primo, Gustavo Gaviria, que iba con el 71, era patrocinado por Depósitos Cundinamarca. Escobar fue acompañado en la carrera por el citado Gustavo Gaviria, por Oscar Diego Jaramillo y John Arroyave, en la que el mejor ubicado del equipo fue Escobar, que terminó cuarto. Según cuenta el libro La vida y muerte de Pablo Escobar, de Luis Cañón, la mayoría de las veces antes de correr, fumaba una dosis moderada de marihuana para activar su percepción, sus sentidos y su nivel de concentración. Se dice que pagaba sus coches con la fortuna que ya estaba empezando a construir con sus negocios criminales. Escobar llegó al deporte a principios de 1979 y compitió en solo 6 carreras. Pero al final de la competencia, Copa Renault de 1979 consiguió un lugar en el podio como subcampeón. Los espectadores pensaban que era solo por su gran talento detrás del volante, pero otros reportes dicen que Escobar no seguía las mismas reglas que el resto de los competidores. Se dice que había perdido lugares en las curvas, pero recuperaba terreno, adelantándose a la competencia en las rectas, ignorando las reglas y los requisitos técnicos, aunque nunca nadie lo acusó de hacer trampa. Además, se dice que en algunas carreras el líder criminal usó sus influencias para evitar que sus competidores más fuertes participaran y agregaba a sus propios corredores, como su primo Gustavo Gaviria, sabiendo que ninguno de ellos se atrevería a ganarle en una competencia.
Ver a Escobar llegar a la pista era todo un espectáculo. Mientras el resto de los competidores realizaban entradas simples y sin escándalos, él llegaba en un helicóptero con una serie de coches diferentes e incluso ofrecía comidas extravagantes y fiestas con mujeres. Como cuenta Julián Calle, uno de los competidores de la Copa Renault, que se pregunta si en verdad nadie sospechaba que Escobar era un capo. El dinero que amasaba con su producto le permitía tener sus coches a la última, impecables y con las mejoras que todos querían. Algunas personas aseguran que Escobar partía con ventaja puesto que tenía repuestos ilimitados gracias a su época de ladrón de coches. Pero Alba Marina, su hermana, mantiene que Pablo consiguió varios Renault, 4 viejos entre la familia que posteriormente eran recompensados con espectaculares vehículos nuevos. Su fortuna también le permitió contratar como director de equipo a un reconocido piloto colombiano que empezaba a dejar de competir. Compró un autobús y lo adaptó como taller. Traía piezas desde París, pues ese era Escobar. Con su dinero podía hacer todo, o casi todo. Cuando competía en Bogotá, se alojaba en una suite del primer piso del Hotel Hilton, al cual se desplazaba con su helicóptero particular. Se portaba con los aficionados al automovilismo, a los que invitaba después de las carreras a fiestas que él montaba, también con la organización poniendo anuncios en prensa y radio con el fin de dar a conocer las carreras. En 1979, las cosas le iban muy bien. En una entrevista concedida a una publicación de automovilismo, el patrón declaró: "No lo puedo negar. La vida me ha sonreído. Soy un hombre afortunado". Y es que por aquellas fechas Escobar participaba en varias competiciones y la verdad es que el colombiano tenía éxito en ellas. Los buenos resultados de estas travesías enseguida llevaron a Escobar a ampliar su flota de Renault buscando un extra de potencia y velocidad. El colombiano compraría un Porsche 911 RCR de 1974, el mismo modelo que corría Emerson Fittipaldi, por lo cual este comenzó a desafiar a otros pilotos y a ganar fácilmente. Pero sin duda el hecho que le hizo ser reconocido fue ganar una apuesta a Ricardo Londoño, apodado Cuchilla, gran amigo de los hermanos Ochoa, otros que tampoco se cortaban a la hora de invitar tras las carreras. Es más, por aquella época derrochaban más dinero que Escobar. La gente sabía que toda esa riqueza y ostentación provenía del narcotráfico, pero nadie se quejaba. Al revés, existía admiración hacia ellos, y es que su presencia en los circuitos traía dinero. Dinero para los mecánicos, dinero para los vendedores de coches, dinero para los entrenadores, dinero para los empleados del circuito. El caso es que Ricardo Londoño, figura destacada del país sudamericano, que pilotaba un Chevrolet Camaro y que había participado en carreras internacionales, apostó una cantidad millonaria, muy crecido y seguro de sí mismo, a que terminaría la carrera de Medellín-Alto de Las Palmas con por lo menos 15 segundos de ventaja. Tras mucho ruido en Medellín, la carrera se celebró un soleado domingo. Londoño realizó la prueba en 9 minutos y 45 segundos, solo 8 segundos menos que Escobar. Por tal razón, Escobar ganó, pero su carrera no duraría demasiado. Pronto sus negocios criminales lo alejaron del mundo de las carreras y Escobar se retiró después de solo unas cuantas competencias, enfocándose en construir un imperio criminal que por mucho tiempo hizo que su carrera como piloto pasara al olvido. Escobar nunca corrió de forma seria, pero pasó por algunas competencias importantes y llegó a apoyar a corredores como Ricardo Londoño antes de convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Por el camino se perdió un piloto dispuesto a lo que sea por destacar tanto dentro como fuera de la pista. ¿Quién sabe hasta dónde hubiese sido capaz de llegar el colombiano de no haber elegido el camino que todos conocemos? Antes de continuar con este fascinante video,
No olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Pablo Emilio Escobar Gaviria puede ser considerado como uno de los colombianos que más ha influido en la historia nacional. Sin embargo, hay un aspecto que algunos desconocen y fue un papel determinante dentro de la transformación urbana y social de lo que hoy se conoce como el barrio Pablo Escobar. La historia de este vecindario empezó en el incendio de un basurero de Moravia, en el que vivían y trabajaban casi 500 familias. En 1984, un enorme fuego acabó con gran parte de la montaña y los dejó sin opciones ni techo. Este proyecto, originalmente llamado Barrio Medellín sin Tugurios, es un poblado marginal en la ciudad de Medellín, que fue fundado en 1984 por el capo Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, durante su incursión en la política en Colombia, usando el dinero del mundo ilícito y con sus aspiraciones políticas y criminales. Escobar decidió ofrecer casas gratis a la población de Moravia al ordenar la construcción inicial de 250 casas. Para unas familias que vivían en el basurero municipal en Medellín, el barrio de invasión bajo el programa llamado Medellín sin Tugurios fue construido sobre una colina sin la autorización de las autoridades colombianas. Además de que se dieron cuenta de que el dinero con el que se construían las casas era proveniente del mundo ilícito, por lo que el gobierno nacional de Colombia ordenó demoler las casas en construcción. A pesar de esto, la construcción de las casas siguió por cuenta de los habitantes, que llegó a 443 viviendas, aún después de que Escobar fuera dado de baja por las autoridades en 1993. A partir de 1982, cuando ya había ganado fama en Medellín y que decidió que quería estar en el Congreso, Escobar se había constituido ya en el mejor exponente del denominado narcopulismo, al empezar por obras sociales y bienes públicos, casas, canchas de fútbol, entre otros, que suministraba a los habitantes más pobres de Medellín, lo cual lo llevó en un momento a merecer el título de Robin Hood criollo. Buscaba ganar apoyo popular y una base de seguidores que lo defendiera de sus enemigos, lo cual resultó fundamental en sus últimos años. Escobar, quien estaba comenzando su carrera política siendo suplente parlamentario, vio entonces en los Tugurios la oportunidad de mostrarse como el Robin Hood de los pobres más pobres de Medellín, aquellos con los que nadie quería tener ninguna relación. Vio la oportunidad de granjearse un gran capital político, reemplazando todos los Tugurios de Medellín por viviendas dignas. Moravia era un lugar idóneo para desarrollar relaciones basadas en el favorecimiento político, ya que sus habitantes estaban totalmente marginados de la sociedad, vivían en absoluta pobreza y estaban organizados mediante un liderazgo de una sola persona. Fue entonces que Escobar ordenó la conformación de un comité de trabajo organizado por la recién conformada Organización de Medellín sin Tugurios. Tras varias reuniones y hacer un censo, se les entregó una ficha y la promesa de un lugar mejor. Con esa ficha, ya en la zona oriental de la ciudad, había una vivienda esperándolos. Las personas llegaron el 16 de mayo de 1984 con lo poco que tenían. Llegaron en volquetas que Escobar alquiló, mostrando la ficha ya tenían una vivienda asignada. Para ellos representaba bienestar, ya que semanalmente tenían alimentación mientras terminaban el proyecto. Los entonces habitantes de Moravia pasaron de tener ranchos de cartón a tener viviendas unifamiliares de un piso construidas en material. Las viviendas se iban a entregar completamente terminadas, con pisos en baldosa, pintura, muebles, puertas y ventanas. Sin embargo, por la denominada guerra entre Escobar y las autoridades, algunas viviendas tuvieron que ser entregadas en obra negra o gris.
Al estar Escobar prófugo de la justicia, hace que dejen a su madre Hermilda Gaviria la responsabilidad de entregar las casas lo antes posible, ante la posibilidad de que éstas, por estar en un lote de propiedad de un criminal buscado por la justicia, sean incautadas por el gobierno. Una vez levantado el sitio, doña Hermilda Gaviria encabezó la inauguración del barrio en la procesión que llevó la estatua del Santo Niño de Atocha. Este santo fue adoptado por el barrio como propio y fue ubicado en la parroquia. En la inauguración tuvo lugar el nombramiento del barrio, evento que en momento parecía insignificante, pero que marcaría una batalla en contra de la alcaldía por su autodenominación. Eran 1000 las viviendas planeadas, pero solo lograron entregar 443, la mayoría sin terminar. En agradecimiento, la gente no aceptó el nombre Medellín sin tugurios y se autoproclamaron habitantes del barrio Pablo Escobar, algo que aún persiste. Geográficamente los hicieron parte del barrio Loreto, algo que no aceptó la comunidad. Desde entonces comenzó una lucha por los habitantes para ser reconocidos por el Estado. Una lucha que comenzó con los barrios aledaños, quienes aproximadamente unas 4000 personas llegaron informalmente a ocupar este espacio y a pedir comida y agua. Paulatinamente comenzó la conexión de las viviendas a los servicios públicos para evitar las conexiones ilegales y de contrabando. Sin embargo, a pesar de que legalmente estaban conectados a la red de servicios públicos de la ciudad, los habitantes aún no se sentían parte de esta. Cada vez había más casas y llegaban más personas, pero el barrio seguía sin espacio público y sin áreas para la comunidad. Y es que de los 249 barrios urbanos oficiales que tiene Medellín en los mapas oficiales de la alcaldía, no aparece ninguno con el nombre de Pablo Escobar. Según la alcaldía, hay unas 6000 personas que habitan este sector, pero para los líderes de la zona, allí hay más de 16.000 habitantes. Este barrio no se encuentra en el mapa de Medellín, pero tiene su historia. Su parroquia y su junta de acción comunal. Es imposible borrar ese nombre del imaginario de Medellín. Simplemente la historia dice que hubo un hombre llamado Pablo Escobar que construyó un barrio en Medellín que lleva su nombre. En 2011, la alcaldía de Medellín inició el proceso de legalización de la invasión. Después de 2 décadas de no ser reconocidos y crecer exponencialmente a 4000 viviendas, con 16.000 habitantes, el barrio fue finalmente legalizado por el Estado colombiano el 15 de agosto del 2012. Este barrio no recibe ayudas porque se llama Pablo Escobar, pero allá viven personas que pagan impuestos. Por eso, tiempo después, la administración municipal empezó la construcción de un jardín infantil con más de 10 aulas para niños de 2 a 5 años, además de otras 5 infraestructuras educativas con las que se espera comenzar a cambiar la historia de Medellín sin tugurios y formar una generación con una visión diferente. Debido a la fama internacional del capo Pablo Escobar, el barrio se ha convertido en atracción turística de Medellín. Los habitantes del barrio realizan tours o caminatas turísticas por los estrechos pasillos donde todavía el capo tiene defensores y fanáticos que le agradecen el haberles dado un lugar para vivir. El barrio Pablo Escobar. Para los fans del patrón, este es un punto clave en la visita a Medellín. Decenas de turistas se acercan a diario a sacarse selfies junto al mural de Pablo Escobar. Encima hay un altar que preside una estatua del Santo Niño Jesús de Atocha, a quien veneraba el capo, y una pequeña sala museo con llaveros, fotos antiguas. Los vecinos quieren hacer de este un punto turístico. Este podría ser un sitio donde la gente se acerque a la comunidad, quienes lo conocieron y que vieron el otro lado de él. Quieren que la gente no solo se saque la foto, sino que entiendan que parte de la historia de Pablo Escobar son ese barrio, gente de paz.
El cartel de Medellín atravesaba uno de sus peores tiempos. Escobar se había dedicado a orquestar la guerra en Colombia y los negocios del mundo ilícito quedaron a un lado. Lo que no les gustó a sus socios, que no estaban de acuerdo con la brutalidad de la violencia. El Estado inició una implacable búsqueda por acabarlos y los mafiosos, con temor, terminaron dándole la espalda. El factor que más motivó el interés de Escobar por la política fue la Ley 27 de finales de 1980, que decretaba el tratado de extradición con los Estados Unidos. De ser elegido congresista, lograría obtener inmunidad parlamentaria por un periodo de 4 años que lo protegería del riesgo de ser extraditado. Pero perdió su escaño y se iniciaron así las primeras investigaciones en su contra. Por si fuera poco, en marzo de 1984, elementos especiales de la policía colombiana y agentes encubiertos de la DEA allanaron y destruyeron el inmenso complejo del polvo blanco llamado Tranquilandia, propiedad del cartel de Medellín. Al poco tiempo, Escobar pasaría de ser un presunto capo a ser un capo comprobado, cuando el diario El Espectador publicó un artículo relatando el arresto de Escobar en el pasado portuario del polvo blanco y las bajas de los detectives que investigaban el caso. Como resultado de esto, terminaría su corta carrera en la política. Para esa época, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, tenía entre ojos a Pablo Escobar, a tal manera que unos meses atrás le había hecho renunciar como miembro de la Cámara de Representantes. A pesar de que Pablo ya lo amenazaba, él no bajó la guardia y al contrario fue uno de los que más apoyó y gestionó el asalto a Tranquilandia. La retaliación de Pablo Escobar y sus socios no se hizo esperar. El 30 de abril de ese mismo año, cuando el Estado aún celebraba la hazaña, lugartenientes del cartel de Medellín dieron de baja en el norte de Bogotá a Rodrigo Lara Bonilla, entonces ministro de Justicia, un líder político que bajo las toldas del nuevo liberalismo y en su condición de alto funcionario estatal había emprendido una cruzada contra las organizaciones mafiosas. Al día siguiente del crimen de Lara Bonilla, Escobar hace los preparativos para abandonar Colombia junto a su esposa María Victoria Henao, quien estaba embarazada, e hijo Juan Pablo Escobar con rumbo a Panamá, quedando bajo el amparo del general Manuel Antonio Noriega. Los primeros contactos con el general Noriega se dan en 1981, cuando el grupo guerrillero M-19 secuestra a la hermana menor de los hermanos Ochoa Vázquez, principales socios de Escobar. No solo Pablo buscó asilo en el país ismeño, asimismo lo hicieron otros capos del cartel de Medellín, como Gonzalo Rodríguez Gacha, apodado El Mexicano, Carlos Leder y los hermanos Ochoa. Durante todo el tiempo que se mantuvo en suelo istmeño, Escobar estuvo alojado en una casa ubicada por el sector de San Francisco, ciudad de Panamá. Incluso hasta llegó a obtener la cédula panameña. Al capo colombiano se le otorgó la cédula 410270, uno bajo el nombre de Pedro Pablo Cabrera Caballero. Se le hizo ver como si fuera un ganadero nacido en la provincia de Chiriquí. La cédula que le proporcionó Noriega a Pablo Escobar fue reportada como inconsistente por el Tribunal Electoral ante el Registro Civil. Su mujer, María Victoria, dio a luz a Manuela en una clínica privada el 25 de mayo, ya que para la fecha antes de salir de Colombia a Panamá, la esposa estaba en embarazo y ya estaba a punto de dar luz al segundo hijo de Escobar. Los cabecillas del cartel se mantuvieron en Panamá poco más de 2 semanas, producto de las elecciones presidenciales panameñas del 6 de mayo. Y en ese país, el expresidente colombiano Alfonso López Michelsen fungió como verificador de las elecciones de presidencia. Pablo Escobar y Jorge Ochoa aprovechan la visita de López Michelsen para reunirse con él y que sirviera de mediador con el gobierno colombiano de Belisario Betancur para una posible entrega a la justicia colombiana.
Además, los capos se ofrecieron retirarse del mercado de la droga y desmontar todos los laboratorios del polvo blanco que mantuvieran en su poder, rutas, flotas aéreas y la entrega de ellos y sus socios a cambio de no ser extraditados. Sin embargo, la noticia de dicho encuentro secreto se propaló a los medios en Colombia, echando por tierra las negociaciones. El gobierno de Betancur se desligó del asunto, dejando mal parado ante la opinión pública a López Mikkelsen. Escobar declaró que desconfiaba del general Noriega y temía que lo entregara a los Estados Unidos, país aliado en ese entonces del general, quien por cierto era colaborador de la CIA. Se dice que en su momento el general Noriega recibió $7 millones para que le permitiera operar al cartel de Medellín, en Panamá, además de montar laboratorios y operaciones de lavado de dinero. Pero cuando Escobar se enteró que Noriega planeaba traicionarlo, lo terminó amenazando de muerte. Cuando Noriega ya era comandante de las Fuerzas de Defensa y Presiones de la DEA, Agencia Antidrogas de Estados Unidos, destruyó un laboratorio del polvo blanco en Darién, lo que destapó la ira del capo colombiano. Por ello, Noriega devolvió gran parte de los millones que le había entregado Escobar por el laboratorio y el hospedaje. Posteriormente de la estancia en Panamá, los líderes del cartel se trasladaron a Nicaragua y luego volvieron a Colombia. Antes de continuar con este fascinante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Es cierto que el gran capo Escobar tenía muchas manías en su personalidad, como por ejemplo, tardar alrededor de 3 horas en bañarse, e incluso cuando estaba siendo perseguido por la policía, o el hecho de cortarse el cabello él mismo. Pero una de las que más resalta, incluso la muestran en la serie El Patrón del Mal, y se ha convertido en meme de las redes sociales, es que Pablo siempre tenía una agenda en la mano. El fallecido capo colombiano siempre tenía consigo alguna libreta que revisaba y sobre la que escribía constantemente, como si se tratara de su diario íntimo. Diligentemente el patrón sacaba su respectivo cuadernito del bolsillo y lo hojeaba con seria concentración. El líder del cartel de Medellín procuraba no tomarse las cosas a la ligera. Tenía una mentalidad perversa y lo que más llama la atención era la gran memoria que tenía. Se dice que aquella libreta contenía gran información de suma importancia. Nombres de las personas que quería dar de baja, el motivo por el cual debía abandonar esta vida, el nombre del lugar donde el sicario había sido encomendado la misión. También se dice que llevaba un registro de todas las mujeres con quienes había tenido una relación. Personas cercanas dijeron que anotaba las direcciones, teléfonos y placas de vehículos, que por si la llegaba a perder, evitaba dar información a quien se la encontrara. La libreta de Escobar era algo que los mismos hombres que estaban dentro del cartel de Medellín temían. El capo compraba las libretas por cajas y éstas eran llevadas como un diario delictivo. Cada una era archivada, ya que tenía los nombres de las personas que iba a ejecutar. De hecho, era un momento muy oscuro cuando el hombre tomaba la libreta y escribía algo. Ya allí se sabía que una persona quedaría sin vida. Escobar ha sido relacionado con las bajas de más de 10.000 personas durante la época de su reinado de terror en Colombia, y probablemente el nombre de un número importante de estas víctimas fue marcado alguna vez en estas libretas, las cuales se han convertido en parte del imaginario popular. De hecho, sus hombres, cuando veían que estaba escribiendo, temían, ya que siempre podía ir contra quien fuera, incluso contra ellos mismos. Además de los nombres de sus víctimas, Escobar dejaba indicado a qué sicario habían cargado cada baja. Cuando alguno de estos no podía completar una misión, buscaba a otro sicario. Además, escribía cuánto había pagado por la cabeza de cada una de estas personas. Si el objetivo era complicado, el patrón subía la recompensa. El líder del cartel de Medellín comparaba los trabajos que ordenaba a sus hombres con ganarse la lotería. Es más,
Pagaba algo más que el premio mayor de la lotería local para así motivarlos. Cuando Escobar ordenaba una baja a un candidato a la presidencia o a un magistrado o periodista, celebraba con música y le pedía a su hombre de confianza que le armara un porro, un cigarrillo enrollado de marihuana y le trajeran una Heineken, la única cerveza que tomaba. Animado por los efectos de la marihuana, se quedaba mirando el vacío con una sonrisa y súbitamente anotaba en su libreta el próximo nombre que sería borrado de la faz de la tierra. Después de la baja de Escobar en 1993, se descubrieron diversos documentos y objetos en su residencia. Entre ellos se encontró una libreta de direcciones que contenía información sobre sus contactos, asociados y otras personas relevantes en su red. Esta libreta fue confiscada por las autoridades colombianas y ha sido objeto de interés por parte de investigadores y periodistas. Unos dicen que Escobar era incisivo y actuaba con maldad ante sus enemigos, y se habla de las llamadas cartas del patrón. Ya aquí actuaba de otra manera, con cartas de odio. Era su nueva mensajería, donde escribía varias de sus acciones. Algunas expresaban sus miedos y reflexiones sobre su situación, ya que estaban las últimas. Cartas como una disculpa a su familia por los problemas y sufrimientos que les ha causado y expresa su amor por ellos. Cartas respondiéndoles a los periodistas de su forma de actuar y el por qué lo había hecho. A la policía y esferas gubernamentales de su descontento por cómo realizaban sus operaciones, y acababa hábilmente con sus hombres, y también diciendo que le queda una satisfacción de que su dinero siempre cumplió una función social, invirtiéndola en obras sociales para la comunidad y el pueblo. Poco se sabe hoy en día del destino de varias de sus libretas o de las cartas que realizaba colocando su firma y huella. No se sabe quién pueda tenerlas. Estas guardan secretos de la historia y vida del patrón del mal en la llamada Ciudad Verde de Colombia. Y ahí lo tienes, amigos. Hemos desentrañado los secretos más oscuros y fascinantes de Pablo Escobar, desde sus días como piloto de carreras, pasando por la construcción del barrio que lleva su nombre, hasta sus libretas llenas de intrigas y su reinado de terror en Colombia. El patrón del mal no fue solo un criminal, fue un hombre complejo que dejó una huella imborrable en la historia. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que sus acciones sociales lo redimen en algo o fue pura manipulación? Cuéntanos en los comentarios abajo. Si este video te ha dejado con la boca abierta y quieres más historias impactantes sobre figuras legendarias del crimen y la historia, no olvides darle like si te encantó, suscribirte al canal para no perderte nada y compartirlo con tus amigos para que también se sumen a esta aventura. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.